Hola, bienvenidos a Creativo Radio con Ricardo Esparza y su invitada semanal, Viviana Alcocer, que hoy vamos a hablar de un tema como siempre interesante. Hoy hablaremos de cómo generar diversas fuentes de ingreso para ser más próspero. Bienvenida, Viviana, ¿cómo estás? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Qué bueno. También muy bien, muchas gracias. Excelente. Pues bueno, hoy vamos a hablar de eso que, digo, es un tema bastante interesante porque al final el generar diversas fuentes de ingreso, pues yo creo que todos estamos interesados en hacerlo y el cómo, pues vamos a ver hoy. Justamente, este se me hizo un tema interesante porque al final nosotros hablamos mucho en el programa de por qué de cuánto estamos emprendiendo, tenemos un negocio, etcétera. Hoy quería hablarles de justamente de la importancia de tener diversas fuentes de ingreso. Hoy más que nunca, si somos alguien que lleva muchos años en una empresa o tenemos un empleo que se siente muy estable y decimos, oye, es que yo no tengo tiempo, esto, a mi trabajo me absorbe absolutamente todo el tiempo y no tengo tiempo ni energía para ponerme a ver cómo genero más fuentes de ingreso. Yo la verdad les diría, evalúenlo dos veces. Creo que hoy es un momento muy importante para blindar nuestra situación financiera y la mejor manera es no depender, no tener así que todos los huevos en una canasta, no depender solamente de un ingreso o de un sueldo, sino tener una diversidad de ingresos para que si de repente le pasa algo a uno de ellos, pues bueno, tengamos dónde apoyarnos y no nos quedemos en blanco de repente, ¿no? Entonces, esta parte la considero muy importante y debe ser un driver, una razón muy fuerte para que si estamos como dudosos desde hace tiempo en arrancar un negocio propio, pues bueno, que fuera el empujoncito para decir, pues ya me voy a animar para realmente tener un ingreso adicional de los que ya tengan actualmente. Y además, pues es el ir sembrando esas fuentes, es decir, ir comenzando y poco a poco ir diversificándose. Hoy hablaremos pues de las diferentes fuentes que puedes desarrollar, pero como bien comentas, el ir poco a poco ir generando esas fuentes de ingreso diversas y no apostar todo el ingreso en una sola canasta, por así decirlo, en la canasta de huevos. Sí, Pero sí es importante y bueno, hoy hablaremos de ese tema. súper bien. Pues miren, el primero obviamente, hay un libro que se llama Rich Habits, que es interesante, es un libro chiquito, yo ahí lo tengo. Y esta justamente fue una investigación que hizo Tom Hardy, que es el autor del libro. Durante 5 años estuvo investigando los hábitos diarios de los millonarios. Y pues bueno, ahí salen muchos hábitos desde cómo cuidan su salud, que son madrugadores, etcétera, ¿no? Pero una de las cosas que fue constante en todos los millonarios que entrevistó fue que todos tenían al menos tres ingresos, tres tipos de ingresos. Y muchos tenían más de siete tipos de ingresos. Entonces, no es casualidad que la gente que tiene, pues que ha logrado amasar una fortuna considerable, pues es porque tiene diversos ingresos. Entonces, esto es algo importante. Y pues bueno, si nos planteamos este número 7 como lo más aspiracional, pero digamos ahorita decir, ok, podemos buscar tres tipos de ingresos, yo creo que eso podría ser una buena meta para todos de poder llegar a tres tipos de ingresos, aunque uno vaya a ser más fuerte que otro, pero sí tener esta diversidad nos puede pues apalancar bastante nuestra vida financiera. Entonces, pues bueno, el primero es un sueldo, ¿no? O sea, el que una empresa nos contrate y que nos pague un sueldo a cambio de nuestros talentos, de nuestro tiempo y de nuestra experiencia, ese es uno de los más comunes, ¿no? Que hay, el tener un sueldo. Pues puede ser uno de los más comunes, pero también tiene sus bemoles. Es como el tema de acuerdo a tus habilidades, de acuerdo a tu expertise, a tu preparación, pues bueno, Uh-huh. tienes que buscar el empleo ideal que realmente cubra el valor que tú tienes, ¿no? Sí puede, muchas veces se piensa que es la salida más fácil, el buscar y salir a encontrar un empleo, pero pues también tiene su grado de dificultad en el tema de oferta y demanda, ¿no? Sí, totalmente. Ahorita estaba leyendo Glassdoor, ya ves que es este sitio de búsqueda de empleos. Sí. Decía que por cada puesto corporativo pues bueno, que se postea,
aplican en promedio 250 personas. O sea, ahí te das cuenta, bueno, ya ahorita todavía más, ¿no? La gran demanda que hay por empleos y la oferta es hoy mucho menor de lo que era hace un año antes de la pandemia. Pero pues aparte de eso, por la estructura de la organización o tal vez por, como tú decías, el perfil profesional que yo tengo, pues voy a llegar a cierto nivel de la organización y simplemente el organigrama no va a dar para que yo siga subiendo. Entonces ahí mi ingreso puede estar topado. O si tengo una posición más arriba, pues esas posiciones cuando están en época de crisis son justamente donde las empresas se apoyan para tener ahorros y poder enfrentar crisis como la que se está viviendo ahorita. Entonces hay diversos riesgos, ya sea de que ya llegué a mi tope y no puedo ganar más, o que sí gano muy bien, pero también son posiciones de mucho riesgo porque representan un gran ahorro a las compañías. Entonces, cualquiera que sea el caso, creo que el riesgo es inminente con los salarios, y creo que ahí lo importante va a ser cómo logro dejar algo de tiempo libre, aunque esté en un trabajo y esté recibiendo un sueldo, para poder generar otros ingresos, para poder generar un network fuera de la compañía. O sea, esa parte creo que es muy difícil. Yo estuve muchos años trabajando en una empresa y la verdad es que sí es difícil y es un poco salirnos de nuestra zona de confort, el hacer este network y el generar estos ingresos fuera de la empresa, ¿no? Donde uno trabaje. Pero hoy justamente vamos a ver algunos tipos de ingresos que son mucho más pasivos y que pueden ser una buena opción para empezar a tener esta diversidad de ingresos, ¿no? Entonces, pues bueno, el primero es tener un sueldo. El segundo tipo de ingreso que podemos tener es la ganancia por tener un negocio propio. Y aquí algo que será importante es que si vas a empezar un negocio, tener esta visión de si es un negocio donde te ves trabajando el negocio y dedicándole, digamos, siendo empleado de tu propio negocio, o es más un negocio que lo estás encarrilando, pero que eventualmente lo vas a hacer como side business, y entonces no vas a estar contratado por tu negocio, sino más vas a ser como el propietario del negocio. Esa parte creo que es importante porque yo creo, y me gustaría saber tu opinión, Ricardo, que si uno trabaja de tiempo completo en su negocio, creo que es importante que eventualmente se establezca un sueldo y decir, bueno, yo por el rol que hago de director general o de el rol que estés haciendo, y también si hay ganancias por encima de ese sueldo, entonces ya decidirás como propietario si las reinviertes, si retiras esas ganancias o demás. Pero ¿tú qué opinas en esto? Sí, definitivamente el hecho de que tú estés operando, que estés en la operación, pues debe de tener una remuneración y debes de considerar como parte del gasto el tenerte un sueldo, así sea un sueldo mínimo, pero sí debería estar considerado, porque si no dejas fuera ese factor, ¿no? Y estás invirtiendo tu tiempo sin tener nada, sin tener a cambio nada, pero que al final, si tú no estuvieras ahí, alguien externo pues te va a cobrar. Entonces, sí debes de considerarlo para que también tengas esa retribución. Y como dices, pues a lo mejor estás pensando en que vas a estar un tiempo corto ahí en la operación y después te sales, pero finalmente el gasto va a existir del sueldo, ¿no? Sí, totalmente. Y esa parte es importante, ¿no? A veces dicen en las pymes que dicen, mira, se ve que ya cobró el dueño tal cuenta que le debían, porque ya lo ves con coche nuevo, ¿no? Entonces, sí, también es esta cultura de decir, o sea, no porque este mes me fue muy bien, pues me lo tengo que gastar. O sea, sí puede ser que digas, esta parte de las ganancias se reinvierte, en esta parte se va a ahorros, pero el tener este sueldo constante como propietario creo que también te da mucho orden en tus propias finanzas personales, para saber cuál es como tu tope con base en el sueldo que percibes desde tu propio negocio, y ya las ganancias esas van a fluctuar mucho más, pues dependiendo si son época de vacas gordas o vacas flacas. El tercer tipo de ingreso que podemos considerar son los intereses financieros. Y aquí, pues algo que es importante es que revisemos muy bien el banco o la institución financiera donde yo vaya a depositar mi dinero. Pues bueno, hacer un comparativo de cuáles son los bancos que tienen una menor comisión, si tienen un saldo mínimo que te están solicitando para este tipo de comisión,
también pues ver los intereses financieros que te dan. Por ejemplo, a partir de enero los impuestos que se cobran sobre intereses aumentaron un 50%, entonces pues bueno, eso obviamente sí nos dio un bajón a todos en los ahorros, pero pues este es otro ingreso, y aunque sean 50, aunque sean 500 pesos o la cantidad que estemos recibiendo, este es un ingreso súper pasivo, pero que sí es bien importante que lo estemos monitoreando para estar maximizando nuestros rendimientos lo mejor posible. Además que los bancos, digo, al final el banco no te va a dar un gran interés, ¿no? Pero dentro de Sí, los ¿no? productos financieros que pudiera tener, pues tratar de elegir el mejor, el que más se adapte al capital que tienes para ahorro y el interés que te pueda dar. Pero bueno, eso no, hay más opciones ahí. Sí, totalmente, pero sí revisar los instrumentos financieros, obviamente ver el tema de riesgo, de liquidez, comisión y tasas financieras. Esos son algunos elementos bien importantes que los podamos revisar con nuestro banco. Luego, el cuarto tipo de ingreso que podemos considerar tener es el tema de dividendos. Entonces, si nosotros tenemos las acciones somos propietarios de algunas acciones de empresa, los dividendos son lo que la empresa va a dar a sus accionistas dependiendo de los resultados financieros que tengan. Hay muchas personas que si trabajan en una, por ejemplo, empresa multinacional o también empresas nacionales públicas, muchas veces te dan a cambio como prestación, pues un número de acciones de la empresa. Entonces ahí los dividendos es otra fuente de ingreso que podemos tener y pues que también es pasiva, ¿no? Pues puedes adquirir acciones de empresas que son públicas y de alguna manera Uh-huh. ir en el tiempo recibiendo esos dividendos. Luego hablamos del quinto tipo de ingreso, que es rentar algo de lo que tú seas dueño, ¿no? Entonces, pues lo típico es, por ejemplo, rentar una propiedad. Otra parte puede ser rentar un coche, por ejemplo, cuántos no compraron un auto y luego lo ponían a trabajar en Uber y tenían diferentes tipos de acuerdos con la persona que estaba manejando el Uber. Otra que se está dando mucho es, por ejemplo, comprar alguna maquinaria médica como para hacer hemodiálisis o resonancia magnética, y entonces ahí puedes comprar y rentárselo a un laboratorio, y ese también puede ser otro tipo de ingreso que podemos dar. También como todo, hay que tener mucho cuidado en ese, y hay que, más que cuidado, considerar los gastos inherentes a lo que vamos a estar rentando, ¿no? Lo que vamos a adquirir, como son el costo total de pertenencia, por ejemplo, de un auto, pues no nada más es el tema de que lo vas a estar subarrendando, por así decirlo, sino que también está implícito pues el tema de los mantenimientos, temas de gasolina, etcétera. Y en la maquinaria igual, pues hay temas de refacciones, de mantenimientos para que asegurar el correcto funcionamiento, y en el tema de los inmuebles, pues también, ¿no? Hay también muchas cosas que hay que considerar y hay que evaluar previamente para saber cuál es el mejor eh, objeto, en este caso, de decir, va a ser Sí, una propiedad, va a ser un vehículo, va a ser una maquinaria, y saber dónde nos sentimos más cómodos y vemos más seguridad, más certidumbre en el sentido de lo que vamos a tener como retribución y como gasto. Porque también eso sí, es, y perdón, eso es todos ven nada más el tema de lo que van a percibir, ¿no? Del beneficio, exacto. pero hay más allá. Sí. Sí, totalmente. Y sí, por ejemplo, en el caso de una propiedad, pues bueno, considerar que obviamente ahí no hay liquidez o no al nivel que uno llega a necesitar. Entonces, pues bueno, considerar este punto. Eh, También si vamos a tener un seguro de la propiedad, si hay cuál es el mantenimiento que se tiene que pagar, etcétera. Y en el caso de maquinaria, pues ahí realmente pensar pues en cuánto tiempo se deprecia esa maquinaria Ujú. o ese automóvil, porque al final, aunque lo estemos rentando, pues sí debemos considerar tanto los gastos de mantenimiento que tú mencionabas, Ricardo, como también esta bolsita que debemos ir haciendo como parte de la depreciación para que cuando tuviéramos que reemplazar la maquinaria o el coche, ya tuviéramos esa bolsita con ciertos fondos para poder adquirir una nueva máquina o un nuevo coche. Exacto. Pues bueno, el sexto punto sería la ganancia por capital, que sería básicamente cuando yo soy dueño de algo, el venderlo, eso me da una ganancia de capital. Entonces, aquí igual tenemos
diferentes situaciones que nos pueden dar esta ganancia. O sea, por ejemplo, igual el vender una casa, el vender acciones de una empresa. Aquí es súper importante que nos asesoremos de algún contador para que nos asesore en materia fiscal y podamos saber, pues bueno, si hay algunas acciones que pueda tomar para disminuir el pago de impuestos. Hay muchas cosas que se pueden deducir. Entonces, el estar de la mano de un contador que nos pueda guiar y nos ayude a disminuir dentro de la ley, pero sí disminuir los impuestos que estoy cobrando. Hay muchas cosas que se pueden deducir, y sobre todo cuando tienes una empresa, pues ahí todavía hay mucho más. Entonces, sí, échense un clavado a la parte de deducciones, porque eso puede ser una buena fuente de ingreso a lo largo de un año. Si lo tienes bien, digamos, dividido, puedes ver una diferencia de tus ingresos por este tema fiscal también. Y como mencionabas, si es un tema de regalía, pues también el tener presente la parte de la autoría, ¿no? Del registro de la marca, del registro del contenido, para que efectivamente Totalmente. en algún momento puedas exigir o tener el derecho a ese beneficio, a esa retribución, ¿no? Por parte de tu obra. Sí, y ahorita esa parte que es el séptimo tipo de ingreso, pues eso es algo que también, digo, tú nos puedes platicar. Tú eres ya autor de ¿cuántos libros, Ricardo? Cuéntame. No, pues hasta el momento solo he liberado uno. Bueno, pero ahí los otros están en fila, pero pues bueno, ahorita sabemos que hay mucho más facilidades para poder autopublicarnos, por ejemplo, en Amazon. Eso nos puede dar regalías. Si tenemos, por ejemplo, música, si la hemos creado, eso también nos puede dar regalías. O, por ejemplo, franquiciar negocios, eso también es algo, los royalties también. Entonces hay como diversas maneras que por cosas que hemos creado podemos cobrar regalías. Entonces aquí también la asesoría legal va a ser muy importante. Pero, pues bueno, básicamente estos son los 7 tipos de ingresos. Yo los invitaría a tener este objetivo de decir, ¿cómo próximo año, porque este año ya casi está acabando, cómo puedo llegar a mi meta de 3 tipos de ingresos? O sea, ¿qué lo veo más factible dentro de los tipos que acabamos de ver? ¿Cuáles veo más factibles para que yo los pueda desarrollar? Y lo importante es no minimizar ni subestimar la importancia de tener ingresos marginales y ahorros marginales, porque, como siempre digo, en el tema del dinero, el tiempo puede ser tu aliado o tu enemigo. Y si nosotros tenemos un pequeño ingreso extra constante, en 5 años volteas y dices, qué bárbaro, ¿sabe? Todo el dinero que ya tengo, porque puse gotita a gotita durante 5 años, que la gotita se ve muy chiquita, pero ya que la sumas a lo largo del tiempo y le metes el tema de intereses y cómo se te va sumando cada vez más, pues puede ser una buena sorpresa para tus finanzas personales. Sí, todo está en cuestión de que se den la oportunidad, de que pierdan el miedo y de que se animen a explorar esas diversas posibilidades que por ejemplo hoy nos mostraste, y que exploren, las conozcan y vean dónde se sienten más cómodos, porque a lo mejor descubren que la parte del emprendimiento, de crear su negocio es por donde quieren irse, o en el tema de inversión. ¿Sí? A lo mejor el tema de invertir en bolsa, invertir en metales, en acciones, pues también, o en ser parte de una franquicia también. Digo, hay diversos, Sí. y hoy los vimos. Entonces sería cuestión nada más que se dieran la oportunidad de experimentarlos, de explorarlos y de ver dónde se sienten más cómodos. A lo mejor en el camino seguramente van a descubrir dónde es donde les está gustando hacer esa inversión. Pues de esa manera tienen más elementos para lograr esas tres formas de generar ingreso adicional, o irse hasta el nivel 7, ¿no? Por así llamarlo. Exacto, exacto. Y sí, entender muy bien los riesgos. Por ejemplo, hablando de acciones, pues te dicen, o sea, no metas dinero en el tema bursátil que necesites en los próximos 10 años. No, ahorita es un entorno muy incierto. Se está viendo mucho que, por ejemplo, el mercado bursátil muchas veces no está reflejando lo que está pasando en la calle. O sea, hoy en la calle, en los países, en la población hay muchísimo desempleo. Obviamente eso está contrayendo mucho
el poder adquisitivo de la gente, pero luego volteas a ver Wall Street y a Wall Street no le ha pegado tanto. Entonces hay ciertas como desalineaciones entre el mundo real y el mundo bursátil que pues si es el principio de empezar a invertir, yo les diría sean cautelosos, y sobre todo no metan a la bolsa dinero que vayan a estar en los próximos 10 años, porque es un dinero que en 10 años puede bajar y subir, pero si te agarra en un momento que necesitas el dinero y está tu dinero en un momento deprimido, digamos que hayas perdido por el valor de las acciones, pues puede ser contraproducente para la acumulación de riqueza. Entonces, pues nada más ese tema y sí tener claridad de cuánto se necesita de liquidez y cuánto sí puedes invertir a un poquito más de largo plazo para no entrar en algún tema de urgencia de fondos que te vayas a estar penalizado por sacar un dinero antes del plazo de la inversión. Y bueno, yo creo que también aprovecho para, en este caso, para invitarlos al próximo 27 de noviembre, que vamos a estar en un evento, 5 expositores, vamos a estar hablando de negocios, de innovación y de marketing, y viene muy bien, viene a colación todo esto porque arrancamos con un tema que es vender tu conocimiento utilizando Amazon y YouTube, donde bueno, ahí van a aprender algunas técnicas, algunas herramientas para poder ver esos canales como una fuente de ingreso. Y bueno, también está la participación de Viviana en ese tema de innovación centrada en el cliente. Entonces es también valiosa información que nos va a brindar para dar un mejor servicio, para estar implementando la innovación enfocada a nuestro cliente, ¿no? Para tener mayor aceptación, para tener mayor conversión. También tenemos el crear o morir en las ventas, otro tema interesante que les vamos a estar compartiendo. Vamos a hablar también de liderazgo estratégico, herramientas para saber liderar y obviamente planear. Y por último vamos a tener inteligencia innovadora para enfrentar la incertidumbre. Entonces va a ser ahora sí que un evento bastante completo con bastante información, y bueno, Viviana nos va a estar acompañando también como parte de los expositores y que se suma, lo tomo como a colación para invitarlos este 27 de noviembre desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde más o menos, 12:30, entonces hora central de México obviamente. Entonces los invitamos, están cordialmente invitados, es un evento gratuito, entonces aquí les vamos a dejar la liga para que se inscriban también. Y bueno, Viviana, ¿qué más qué más nos puedes compartir para finalizar? Pues nada, sigamos fortaleciendo nuestro sistema de finanzas personales. Tener diversidad de ingresos es una manera concreta de realmente incrementarlo, y vean también, a veces para generar nuevos ingresos necesitamos recursos, necesitamos tiempo y necesitamos también dinero. Entonces, otra cosa importante es, revisemos hoy nuestros gastos, y puede ser que veamos que un dinero que se nos está yendo en membresías que no estamos usando, o pues tal vez nuestros gastos han cambiado mucho, nuestras necesidades han cambiado mucho en los últimos meses. Entonces tal vez podemos encontrar algunos ahorros dentro de los gastos que estamos teniendo hoy, y este dinero lo podemos destinar para empezar a crecer un negocio, y puede ser una muy buena manera de darle un giro a nuestras finanzas personales. Sí, muy bien. Y creo que eso que acabas de tocar es un buen punto, y todos se van a sorprender si observan esos gastos pequeños que pueden empezar a ahorrar. Creo que ahí es un buen punto para observar y empezar a utilizarlos. Sí, totalmente. Por ejemplo, a mí me pasaba 3 ejemplos. Una compañía de streaming que yo ya no uso. Otra puede ser usar por ejemplo, el segundo piso del periférico aquí en la Ciudad de México. Pues eso también es una rentita, y ahorita que el tráfico está un poco más leve, pues igual eso es algo que me puedo ahorrar. Exacto. O por ejemplo, membresía del gimnasio, que dices, bueno, yo antes pagaba eso, pero si ahora no voy. O sea, nada más de eso te puedes encontrar pues un par o más de miles de pesos que se pueden tal vez dedicar, por ejemplo, a manejo de redes sociales de tu nuevo negocio o algo así. Entonces, creo que es momento de estar pensando así, el dónde enfoco mis recursos de tiempo, de dinero, de energía, para que realmente me generen más ingresos, y eso me ayuda a tener una vida financiera más sólida. Así es. Muy bien, pues muchas gracias, Viviana.
Como siempre, ya saben que pueden contactar a Viviana en su página vivianaalcocer.com. ¿Sí es correcto, Viviana? Y Sí, es correcto. y en su correo electrónico vivianalcocer.consulting@gmail.com, donde pueden hacer llegar sus dudas, sus comentarios o alguna sugerencia. Pues bueno, pues muchas gracias, Viviana. Esto fue Creativo Radio con Ricardo Esparza y Viviana Alcocer. Hasta la próxima. Gracias.